Hola, buenas noches, queridos amigos. Espero que estén muy bien. Me pidieron en esta ocasión hacer un video sobre lo que sería la dignidad humana. Tomé el material que ustedes mismos me ofrecieron. Yo solamente, pues, ¿cómo se dice? Amplié algunas cosas que me parecieron importantes. Sin duda que, pues, respeto el plan que tienen ya organizado. Por eso mismo solamente quise, pues, si acaso añadir algunas cosas, nada sustancial, así diferente, pero siempre hay algunas cosas que desde mi humilde punto de vista son interesantes. Bueno, vamos a ahora ver la presentación. No es cierto, sí. Déjenme quitar esto. Vamos a hacer esta imagen aquí chiquita. Aquí está bien. Yo creo que aquí está bien. Y aquí vamos ahora a poner la presentación de la dignidad humana. Muy bien. Aquí tenemos el proyecto Familia, que es de donde obtuve la información que ustedes me hicieron favor de pasarme. Primero, bueno, aquí nos sugiere el proyecto Familia hacer una, una pregunta o poner falso o verdadero a las siguientes afirmaciones. Yo lo sugiero que lo debatan ustedes, que lo hablen ustedes. La primera, bueno, son muy sencillas, pero bueno, pues vamos a discutirlas, ¿verdad? La dignidad de la persona se debe ganar con los propios actos. La dignidad. Bueno, falso o verdadero. La dignidad de la persona se basa en que ésta está hecha a imagen y semejanza de Dios. Falso o verdadero. Y la tercera, la vida de una persona es valiosa sin importar su condición, anciano, minusválido, moribundo, embrión, etcétera. Bueno, ya ustedes van a hacernos el favor o van a hacerme el favor de responder si es falso o verdadero estas afirmaciones. Y bueno, aquí vamos a poner esto, a ver si no se cae, no, creo que no, para poder ver el contenido de la materia. Dejen quitar aquí el celular que nos está haciendo estorbo. Listo. Primero, aquí nos presenta la dignidad humana. Lo vemos aquí pues a un hombre, una mujer en el matrimonio. Y esto es bastante interesante porque la dignidad de la persona humana no la podemos reducir únicamente a ciertas personas. Entonces aquí hombre y mujer. Bueno, al final vamos a responder las preguntas que hacíamos ahorita de falso y verdadero. Dignidad. Viene del latín dignitas, dignitatis, que significa excelencia, realce o también dignidad, como algo que con lo que una persona es precisamente elevada, destacada de los demás. La gravedad y el decoro de las personas en la manera de comportarse. Por ejemplo, comportarse con dignidad, una persona digna, una persona que normalmente pues tiene un trato agradable, excelente. Bueno, respecto a la persona, el concepto de persona, aquí nos dice individuo de la especie humana. Eh, bueno, primero, no, la persona no es solamente el individuo de la especie humana. Aquí lamento contradecir la exposición que tenemos, porque la persona, de acuerdo al mismo texto que ustedes me hacen llegar, es sustancia individual de naturaleza racional. Es la definición de Severino Boecio. Aquí está elaborada en latín, que dice natura rationalis individua substancia, sustancia individual de naturaleza racional. Sin embargo, hay que recordar que hay personas, o más bien, que la persona sí es sustancia individual de naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque en Dios hay tres personas divinas. Entonces, el concepto de persona es análogo. Los ángeles son personas angélicas. Y el ser humano también es persona. Y nada más. Aunque, aunque uno quiera mucho a sus mascotitas, a sus perritos, a sus gatitos, pues ellos no son personas. La palabra persona viene del latín personare,
y se creía que era propiamente en el ambiente pues del teatro, las máscaras, la máscara que ayudaba a sonar, o sea, era para sonar, para que hiciera ruido, ¿verdad? Para que escuchara la voz. Entonces, por eso es personare. Y la persona sería propiamente el personaje, ¿verdad? El que está ahí debajo, el que está detrás de esa máscara. Entonces, el concepto de persona va a ser lo que subyace en nuestro ser. De hecho, la palabra hipócrita, pues a eso se refiere a la persona que participa en el teatro. Hipo es lo que está debajo y kratos es juicio. Entonces, lo que está debajo de ese juicio, es decir, lo que representa el individuo allí en el evento, no es propiamente la persona, sino que está debajo de su actuación. Esa es la persona. Nosotros ahora nos vamos a referir a las personas humanas, o sea, a cada uno de nosotros. Y otra de las capacidades que tiene la persona humana es el raciocinio. Atención, Dios no razona. ¿Cómo es eso? No, porque el raciocinio es un proceso por medio del cual nosotros pasamos del no conocer al conocer. Es decir, en ese proceso nos encontramos nosotros porque aprendemos, conocemos cosas nuevas y por eso razonamos. Nos descubrimos verdades en el proceso de raciocinio. Para Dios todo es presente, Dios contempla todo, entonces Él no necesita del raciocinio, eso es propio de nosotros. Es esta capacidad que hace a los seres pensantes, es decir, con la capacidad de pensar o inteligentes, que nos hace actuar con voluntad propia, o al menos que nos permite actuar con voluntad propia. Porque la voluntad va a tener sus afectaciones, no siempre es una voluntad libre, no siempre vamos a tener la capacidad de actuar como queremos, sino que en muchas ocasiones nos vamos a ver incluso hasta limitados. Y limitados precisamente por la propia naturaleza. Ahí tenemos a San Pablo cuando dice, pues hago el mal que no quiero. El bien que quiero no lo hago y termino haciendo el mal que no quiero. Bueno, el hombre, no sé si me brinqué una, no. El hombre, imagen de Dios. ¿Qué significa esto de ser imagen de Dios? Bueno, leemos aquí en el libro del Génesis que dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. En el matrimonio Dios los une de una manera que forman una sola carne y que puedan transmitir así la vida humana. Aquí nos pudiéramos entretener muchísimo porque la imagen de Dios no es tan sencilla. En la actualidad nosotros tenemos una idea de imagen que es de algo muy concreto. Por ejemplo, una imagen es una representación. Y entonces si es una representación, la imagen es mucho menor que lo que representa. O en muchas ocasiones no tiene mucho que ver con lo que representa. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si nosotros vamos como tal a la Ciudad de México y vemos el ayate de Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe, decimos, qué maravilla, qué preciosidad, qué artístico y todo lo que podemos decir. Nos impresiona mirar ese ayate. Si nosotros compramos una litografía de la Virgen de Guadalupe y nos la traemos a nuestra casa, pues también contemplamos a la Santísima Virgen María, su imagen, pero si le damos la vuelta, simplemente tenemos un papel. Si es una litografía de papel, claro. Y tenemos un papel y entonces, ¿cuál es el valor de esa imagen? Nada, es un papel y tinta. No así la imagen del ayate. Esa es una imagen que tiene un valor artístico, histórico y sin duda religioso. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la palabra imagen desvirtúa la realidad que representa. Si decimos el hombre es imagen de Dios, sería como que el hombre es una calca de Dios, pero así muy diluida. Y no es así. En la antigüedad la palabra imagen tenía un sentido más profundo, porque las imágenes en la antigüedad eran propiamente la representación de los dioses y en las imágenes se entraban los dioses.
Había unos rituales antiguos de Asiria particularmente, en los cuales a las imágenes, una vez que se creaban, que se hacían, se les soplaba en la boca, se les untaba miel, cebolla y cuantas otras cosas, y se les soplaba para que en ese momento entrara el espíritu del Dios y habitara esa imagen, esa piedra. Por eso nosotros cuando leemos los salmos vamos a encontrar un bello salmo que se reza en la liturgia de las horas, no me acuerdo ahorita cuándo, pero es en domingo, que habla precisamente de las creaciones humanas. Dice, pues son ídolos de plata y oro, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no tiene voz su garganta, que sean igual los que los hacen. ¿Y por qué dice eso? Porque la tradición antigua hacía pensar que una imagen era propiamente un dios. Ahora, cuando el Génesis dice que el hombre es imagen de Dios, no es un juego, no es un papelito, no es una fotocopia, no es una imagen diluida. Es casi Dios. Y podemos revisar nosotros el libro, pero en el Salmo 8, donde dice, lo hiciste poco inferior a los dioses o a Dios, lo hiciste poco inferior a Dios. O sea, la grandeza del ser humano es apenas inferior a Dios. Eso lo pueden revisar en la Biblia, es bastante interesante. Algunas otras Biblias va a decir, lo hiciste poco inferior a los ángeles, porque toma la palabra Dios, pues así como muy grave, y pone mejor ángeles para que no se escuche tan feo. Pero la palabra original es Dios. Entonces, si lo hizo poco inferior a Dios, una monjita decía, que me parece muy sabio y ahora se los comparto, el hombre es superior a los ángeles. Así, con todas esas palabras, el hombre es superior a los ángeles, porque Dios se da como alimento para los hombres, no para los ángeles. Aunque nosotros aclamamos también, eche panis angelorum, he aquí el pan de los ángeles. Sí, pero no es pan para que se lo coman los ángeles. Los ángeles lo pueden adorar, pero solo el ser humano puede comer la Eucaristía. Entonces, la imagen de Dios en el hombre es algo grande, es una dignidad superior, no es solamente una imagen diluida, eso sí lo quiero aclarar. Es como si en el ser humano residiera algo de la divinidad. Y digo, no es para, para tomarlo tan a la ligera, sino que es una realidad tan profunda que ahí está Dios, en el ser humano, en su imagen. El gran Tertuliano decía que Dios había creado al hombre mirando a Cristo. O sea, miraba a Cristo y estaba formando al hombre. Sin duda que es algo maravilloso. Formar una sola carne, ¿qué significa? Significa que el ser humano es doble. O sea, es varón y mujer. Y el formar una sola carne es el destino natural, normal de todo ser humano. Unirse a una mujer para procrear. Es decir, procrear para continuar la creación de Dios. Claro está, pudieran surgir las preguntas y las personas que no se casan, entre ellas sacerdotes, religiosos, religiosas, monjas, monjes, ¿qué pasa con ellos? ¿No están cumpliendo el plan de Dios? No es que no lo estemos cumpliendo, o al menos no es que no lo queramos cumplir, sino que el proyecto de Dios da otras opciones, pero lo natural, lo básico, pues es lógico, es la complementariedad. Pero estas vocaciones del celibato y de la castidad van a ser precisamente lo que Jesús llama los que deciden ser célibes por el reino de Dios, los que deciden ser eunucos, dice el Evangelio, es decir, los que rechazan precisamente el matrimonio para consagrar su vida a Dios. Ese tendría que ser el sentido. Pero no nos vamos ahorita a la vocación religiosa, sino al matrimonio. Entonces, ser una carne va más allá de la intimidad conyugal. Ser una carne significa fusionarse en un nido de amor. Es decir, ser imagen de Dios ahora en el auténtico amor. Es decir, reproduciendo lo que Dios es. Porque de acuerdo a San Juan, Dios es amor. Entonces, el hombre, al complementarse, refleja esa imagen de Dios, la reproduce. Si el hombre
ama. Si el hombre casado pues ama a su mujer, ella ama a su esposo, forman ese núcleo de amor, ese nido de amor. Y entonces ahora sí se está realizando en ellos la imagen de Dios. El hombre es un ser libre y eso es bastante importante porque es la capacidad que tiene el hombre para elegir. Es el poder radicado en la razón y en la voluntad, la inteligencia y la voluntad. Implica también la posibilidad de elegir no solo entre el bien y el mal, aquí dice entre el bien y el mal, pero no es solo entre el bien y el mal, eso es muy básico, ese es el libre albedrío. La libertad es la capacidad de escoger o de elegir entre el bien y el bien mayor. Esa es la verdadera libertad, lo demás es libertinaje, elegir entre el bien y el mal. Porque alguien podría decir, no, pues yo elijo el mal. Pues entonces la elección del mal es un libertinaje en el campo moral. Hace al hombre responsable de sus actos en la medida en la que son voluntarios, es decir, desde la voluntad se van realizando. La libertad también es finita y es falible, es decir, se puede equivocar o nos podemos equivocar. Y esto sin duda que nos puede orillar al pecado, porque evidentemente que en la libertad del ser humano nosotros podemos cometer errores, podemos incluso ofender a Dios. A mí me gusta decir, a manera, ¿qué podríamos decir?, de figura literaria, que el gran pecado de Dios es haber hecho al hombre libre. Lo vuelvo a repetir, el gran pecado de Dios es haber hecho al hombre libre. ¿Por qué? Si el hombre fuera esclavo de Dios, esto sería más sencillo, porque entonces el hombre haría todo y absolutamente todo lo que Dios quiere. Haz esto, levántate, muévete, como los animalitos. Los animalitos tienen un instinto que les permite hacer las diferentes cosas sin voluntad, sin libertad, sin inteligencia. Los osos que hibernan en determinado tiempo, que guardan sus reservas, otros animales que construyen sus nidos muy perfectos, aves, ¿verdad? Y es entonces cuando nos preguntamos, esos animales, ¿quién les dijo eso? ¿Quién les dijo cómo lo hicieran? Dios pone en ellos el instinto, que es perfecto. Ellos no son libres. Ellos simplemente siguen un instinto. Entonces, eso no los hace culpables. En el caso nuestro, tenemos responsabilidad de nuestros actos por el hecho de ser libres. Y si tenemos responsabilidad de nuestros actos, esa es la falla de Dios, porque podemos ofenderlo. Si Dios no hubiera querido que lo ofendiéramos, no nos habría hecho libres. Y si no fuéramos libres, entonces sí seríamos perfectos como los animalitos. Es decir, perfectos en el sentido que nos moveríamos por el instinto, únicamente. El hombre tiene la capacidad de elegir. Ahora bien, la moralidad de los actos humanos va a depender de algunas cosas. Hay que decir, por ejemplo, que los actos humanos son precisamente los actos que son morales, se distinguen de los actos del hombre. Los actos del hombre simplemente son las acciones del ser humano y estas pueden ser amorales, nada más. O sea, no tienen moralidad. ¿Cuáles son los actos del hombre? Por ejemplo, lavar el carro. Voy a lavar el carro, ¿es bueno o malo? Pues en sí no es ni bueno ni malo. Es algo que yo decido. Es bueno para el carro, pero yo no estoy afectando a nadie. Otro acto amoral. Voy a sentarme en una silla más cómoda. Pues eso ni es pecado, ni es inmoral, ni nada. Voy a dormir en una cama, no sé, verde, roja, amarilla. No pasa nada, me voy a poner esta camisa negra, blanca, azul. Esos son actos del hombre, no tienen moralidad. Pero los actos humanos sí tienen moralidad. Los actos del hombre son amorales. Los actos humanos pueden ser morales o inmorales, porque esto ya tienen una connotación. Ahora bien, la moralidad de estos actos humanos depende en primer lugar del objeto elegido, es decir, es la materia de un acto humano. Por ejemplo, la vida.
voy a quitarle la vida a alguna persona. En sí mismo el objeto materialmente es malo. Voy, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Eh, no sé, por ejemplo, no voy a comer por varios días. Bueno, esto va a afectar la salud. Entonces, moralmente es malo. Materialmente, el objeto mismo que se elige es malo. Porque entonces la dinámica que estaría buscando sería destructiva, afectaría. Perdón. El segundo es el fin o la intención que busca. Por ejemplo, aquí, el porqué de una acción humana libre y voluntaria. El fin no justifica los medios. Por ejemplo, alguien que dice voy a dar caridad, voy a ayudar a alguien, pero quiero ser reconocido, que me tomen fotos, que me vean. Entonces, aquí, aunque el fin es bueno, de ayudar a alguien, el hecho mismo de ser reconocido, de buscar la fotografía a la cámara, pudiera restarle valor. En otras ocasiones pudiéramos justificar un fin noble y bueno. Por ejemplo, vamos a, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, algo muy concreto y que no es de memoria. De pronto la memoria, la imaginación no es tan práctica. En la Alemania nazi se embarazaban a mujeres judías. Entonces, por ejemplo, a los 15 días se mataba una. Se le abría su útero y se veía el tamaño del bebé. Simplemente para hacer progresar la ciencia. A los 22 días, al mes, a los 2 meses y así sucesivamente hasta llegar a los 9 meses. ¿Cuántas mujeres y cuántos niños no morían en el proceso? Claro que avanzó la ciencia médica, pero ¿a costa de qué? Y ahí podemos aplicar el principio de que el fin no justifica los medios. En otra ocasión un sacerdote nos llamó la atención porque decía que él había viajado a China y, y entonces al llegar a China se encontró con un amigo de él que le dijo, vine a China porque me van a operar del corazón. Y entonces que le dijeron, pero pues es bastante delicada porque se ocupa una válvula, pero tiene que ser de un donante, y que tiene que tener estas características y sabe qué y sabe cuánto. Muy bien. Entonces, él la solicitó, tenía mucho dinero, evidentemente. Al día siguiente le llevan una válvula, la prueban, dicen, no, esta no es, esta está un poquito más pequeña, no va a servir. Y al día siguiente ya tenía otra válvula. Y entonces el padre dijo, bueno, esto está muy extraño, ¿cómo funciona? Y la respuesta fue, lo que pasa, padre, es que en la cárcel tenemos varios presos y entonces más o menos medimos el tamaño, la salud, la edad del preso, de acuerdo a lo que nos está solicitando el médico. Y entonces, si es el preso que se necesita, pues pena de muerte, lo matamos, le quitamos la válvula y la traemos. De ese tamaño era la situación. Entonces, claro que el fin no justifica los medios, claro que no. Y por último, las circunstancias de la acción. En las circunstancias de la acción, pues son las consecuencias que va a haber, van a ser también las circunstancias en las que se va a encontrar la acción. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona ebria se suba al carro y mate a alguien, a que una persona que a lo mejor se sube al carro y a lo mejor está afectado por algún nerviosismo, alguna tensión, algún problema, o incluso hasta por algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de distracción. No sé, alguien le gritó ahí a un lado y de pronto, pues, le quitó la vida a él, a alguna otra persona. Dice, no va a ser lo mismo. Entonces, una va a tener un gran agravante y la otra un atenuante. Eso en las circunstancias. Bueno, ¿cuál es el valor de la vida? La vida humana es sagrada porque desde el inicio es fruto de la acción creadora de Dios. Entonces, la vida como tal es un regalo y la dignidad del hombre, ya respondería a las primeras preguntas, la dignidad del hombre también es sagrada. No se ocupa hacer nada, absolutamente nada, para tener dignidad de ser humano. No, ya se tiene y no se va a perder nunca. Ojo, ni aún
en el infierno. Ahí vamos a seguir siendo seres humanos. Bueno, esperemos que no, ¿verdad? Yo no me incluyo o no me quiero incluir, pero ahí en el infierno se puede seguir siendo ser humano, porque no se pierde la dignidad de ser humano. Este derecho entonces inicia en el momento de la concepción, no del nacimiento. Ojo, eso también es importante porque la Iglesia defiende que desde el momento de la concepción hay una nueva vida. Y esto es claro. ¿Por qué se argumenta? Pues la base científica es muy sencilla. Hay dos gametos, un masculino y uno femenino. Al unirse, ya pierden, bueno, no pierden, más bien integran sus características y generan una nueva vida, algo diferente, un algo diferente. Ya no van a seguir siendo los mismos gametos, sino que ahora comienzan a generar unas células más complejas, las células totipotenciales que van a dar origen a todo un ser nuevo. Entonces, eso la iglesia ya lo considera una vida que hay que respetar, ya lo considera una persona, ya desde ese momento, desde la concepción misma, porque ya no, si no se interrumpe, pues ya se está generando una vida, una persona diferente. Entonces, si no se interrumpe, estamos hablando de vida. Hoy en día, este derecho fundamental pues está en crisis, porque desafortunadamente reina en nuestra sociedad actual de manera muy generalizada el llamado relativismo. Relativismo cultural, religioso, de todos los sentidos. Pero llama mucho la atención el relativismo religioso, porque el argumento es, si tú eres católico y tú no estás a favor del aborto, pues no abortes. Yo estoy a favor del aborto, yo aborto. Si ese planteamiento, eso es el relativismo, esta es mi verdad, esta es tu verdad. Si ese planteamiento lo extendemos a otras cosas, entonces yo puedo tener mi verdad y tú puedes tener tu verdad. Y no hay problema. Y no es así. La verdad es una. Y no es que la verdad se tenga que imponer o que los católicos vayamos a imponerle la verdad a otras personas. No es así. Simplemente que la verdad por sí misma tiene que ser respetada y debe brillar. Entonces, no, aunque haya colectivos feministas haciendo marchas y todo y destruyendo, no por eso va a dejar de ser humano, va a dejar de ser persona aquella nueva vida. No por eso. No porque haya leyes, valga la redundancia, que legislen a favor del aborto, no por eso va a dejar de ser persona esas pequeñas células ahí. Decía alguien, es que somos, no es una vida, es un montón de células. Pues con ese criterio nosotros también somos un montón de células, nomás un poco más complicados. Y eso es todo. Pero la vida, la dignidad humana son inherentes a nuestra naturaleza. Entonces, este derecho fundamental hoy en día está en crisis. ¿Cuáles son las amenazas contra la vida? Pues de manera especial la cultura de la muerte, el aborto, la contracepción, el no querer tener hijos, los métodos, ¿verdad? Pues principalmente abortivos y anticonceptivos, la eutanasia, que ya empieza ¿cómo decirlo?, a surgir como una opción. La manipulación genética, también llamada eugenesia. Unos papás que dicen, queremos un hijo güerito, pues vamos a alterarle ¿cómo se llama?, los ojos para que sea de color, su cabello güero y todo. Como si fuera un laboratorio para crear un niño con tales cuales características. El criterio llamado de la calidad de vida. Alguien que está muy enfermo y que dice, no, mejor calidad de vida. Y eso es, pónganme una inyección y ya me duermo para siempre. O sea, cuestiones que en su momento eran aberrantes, que en su momento eran tratadas incluso como algo que no podía hacerse, y sin embargo que ahora con mucha facilidad se empieza a hacer. El aborto.
El aborto se define como la supresión de la vida del embrión humano antes de su nacimiento. Algunos lo definen como interrupción. No es interrupción, porque la interrupción es como poner pausa. Pero a ver, que reanuden un aborto. No, no es la interrupción, sino es la supresión, la aniquilación, el asesinato de una vida. Puede ser espontáneo o procurado. Si es espontáneo, no tiene ninguna connotación moral. Espontáneo es cuando una mujer, por alguna razón, pues sufre el aborto. Puede ser dormida, puede ser en el baño, puede ser en cualquier lugar y solamente experimenta un sangrado. Y entonces, sí, evidentemente dependiendo de las semanas de embarazo será la gravedad de esto, pero si es en las primeras semanas será solamente un sangrado. También pudiera ser un sangrado abundante y a lo mejor si es algo muy pequeño, a lo mejor ella ni siquiera se va a dar cuenta. Pero ya con el paso del tiempo pudiera darse cuenta si se trata de un de más tiempo de embarazo. El aborto procurado es en el cual estamos en contra, que puede ser por aspiración o succión, inyecciones de sustancias tóxicas, cesárea, raspado de las paredes del útero, el famoso legrado, entre otras muchas prácticas, solución salina, bueno, el aborto como tal va a arrancar a un niño indefenso de su madre para darle muerte. Es terrible que incluso a veces el aborto, cuando se da la expulsión, sale vivo, el niño está vivo. Y entonces afuera, en el laboratorio, hay que matarlo. Y es ponerle alguna inyección, aplicar algún tipo pues de sustancia o algo para matarlo. O sea, es algo terrible, sin duda que es algo terrible. Un ser indefenso. La contracepción, o también llamada anticoncepción, pues es precisamente tiene muchas formas, ¿verdad? Las píldoras anticonceptivas, dispositivo intrauterino. Hay que decir que el llamado dispositivo intrauterino o también DIU no solo es anticonceptivo, sino que también puede ser abortivo porque ponen como una especie de grapa sobre la trompa de falopio. Entonces, en esa grapa aparentemente está sellada para que en la ovulación el óvulo pues no salga, evidentemente, y si hubiera relación no se llegue a fecundar. El problema es que a veces el espermatozoide pudiera llegar hasta las trompas del falopio, pasar por ese lugar que está ligado y fecundar. El problema que sigue es mucho peor, porque si se fecunda ahí precisamente en las trompas del falopio, se puede implantar el embrión ahí en la trompa de falopio y se tiene un embarazo ectópico. ¿Qué es eso? Pues un embarazo ahí en la trompa. ¿Y qué va a suceder? Que va a explotar porque va a seguir creciendo y no va a tener la posibilidad de desarrollarse. Y eso puede causar la muerte de la madre. Por eso en los embarazos ectópicos, que se están dando ya con mucha frecuencia últimamente, lo mejor es extirpar al embrión para salvar la vida de la madre, porque ahí es o la mamá o el bebé. De todas maneras, el bebé no se logra, porque aunque es una vida, pero está poniendo en riesgo a la madre, porque está ahí en la trompa de falopio y va a generar una hemorragia terrible. Tiene que bajar para implantarse en el útero, para que entonces pueda desarrollarse. De otra manera, no. Por eso el dispositivo intrauterino también es considerado abortivo. Preservativo, condón, el ligamiento de las trompas de falopio, el Norplan, bueno, todos estos contraceptivos o anticonceptivos que están pues en contra de la concepción. Con esto yo quisiera hacer un breve paréntesis. En muchas ocasiones, bueno, no en muchas ocasiones, pero en algunas ocasiones hay médicos que ven la situación biológica, química de la mujer y entonces le dicen, ¿sabe qué?
usted debe, por prescripción médica, tomar anticonceptivos, quizá por alguna cuestión hormonal, por alguna cuestión personal que esté afectándole. Entonces, solamente con prescripción médica y por criterios éticos, por alguna cuestión hormonal, vuelvo al punto, alguna descompensación, se pueden tomar los anticonceptivos. De otra forma, pues es caer en este juego de la cultura de la muerte. No vamos a entrar en casuística, pero en muchas ocasiones hay circunstancias que permitirían el uso de algunos anticonceptivos que no sean abortivos, precisamente para evitar el embarazo, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en detalles. Pongo solamente un ejemplo. Imaginar, por ejemplo, una mujer de muy bajos recursos, que su esposo es alcohólico y que básicamente llega alcoholizado y la viola. Y entonces la señora dice, es que ya tengo 2 o 3 hijos, no podemos mantenerlos y cada que llega borracho abusa de mí y entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces se le puede decir a ella que bueno, pues al menos en esos momentos que le pida que use el condón. ¿Para qué? Pues para evitar la concepción, porque evidentemente que si lo dejamos, es lo que venga, pues lo que venga después no solamente va a ser las condiciones infrahumanas en las que van a vivir esos niños, sino la situación emocional, toda la afectación que van a recibir con un padre alcohólico y una situación de pobreza extrema. Entonces, hay situaciones en las cuales sí se puede considerar la anticoncepción. Evidentemente, no vamos a hacer una lista ahorita, pero sí se pudiera considerar. Y en ese mismo sentido vale la pena aclarar, el aborto nunca, nunca, solamente en el embarazo ectópico se puede permitir porque está corriendo de por medio la vida de la madre. Hay ocasiones en las que se tiene que elegir alguna situación de cáncer, alguna situación de gravedad en la que hay que elegir, y pues si la mujer, la mamá tiene a otros hijos, bueno, pues se puede proceder al aborto, pero como consecuencia precisamente de salvar la vida. Nunca como objeto, como prioridad. Bueno, vamos a la cuestión de la eutanasia. La eutanasia viene de 2 palabras griegas, eu, que sería bueno, y thanatos, que significa muerte. Entonces sería como una muerte buena, una muerte feliz. La palabra eu más bien significa feliz, bueno. Evangelion, evangelio, la buena palabra, la palabra feliz. Entonces, normalmente la eutanasia, digo normalmente, es la petición que hace un enfermo terminal o una persona que se encuentra ya en un grado de depresión, de tristeza, de ancianidad, de enfermedad, de dolor insoportable, que pide, pues, ¿verdad?, el suministro de sustancias letales para que muera. Es provocarle la muerte. Evidentemente que aquí esto atenta, tanto el aborto como la eutanasia, al juramento hipocrático, que es salvar la vida, nunca acabar con ella. La eutanasia se distingue del suicidio porque el suicidio es provocado por la misma persona, mientras que acá se requiere, evidentemente, pues de una, ¿cómo se llama? De un médico, o al menos de un técnico médico, que sea quien se encargue de este procedimiento. Hay que, un paréntesis, la pena de muerte, o para la pena de muerte, no van médicos, van técnicos médicos, que son los que ponen el equipo, venoclisis y todo eso, porque no quieren que un médico sea el que esté matando a alguien, porque si es un médico, está violando el juramento de Hipócrates y está, pues sin duda como dice, destruyendo la vida, yendo en contra de sus principios. Por eso no reclutan médicos para la pena de muerte. Bueno, continuamos. La manipulación genética, que puede ser la división de un embrión en 2, la clonación, o puede ser también incluso el uso de fetos para curar enfermedades, tejidos de fetos, células de fetos,
hacer niños por diseño, lo que ahorita hablábamos, la eugenesia, la fecundación in vitro, que es precisamente tomar un óvulo, tomar un esperma, unirlos y entonces ahí, fuera de un ambiente de amor y fuera de un ambiente de intimidad. Y entonces en esta selección se dan muchísimos problemas. Aquí, por ejemplo, tiene el útero subrogado. Una vez que está el embrión, se puede implantar en otra persona. Una mujer que diga, queremos tener un hijo, pero yo no tengo tiempo porque trabajo. Está bien, no se apure. Vamos a alquilar un vientre. Entonces, ella pone su óvulo, el esposo pone su esperma, y entonces, una vez que el embrión que ya está listo, que se unen, pues en la mujer que va a ser el vientre alquilado, se le implanta. Ahí se desarrolla el bebé y cuando nace se lo tiene que devolver. Imaginen ustedes las cuestiones psicológicas que puede sentir el niño, porque, bueno, ahora ya está probado esa conexión tan íntima que existe entre el bebé y su madre. O sea, qué enredos tan terribles se están haciendo precisamente para manipular, yo no diría para sentirse dioses, el ser humano, o para sentirse Dios, sino más bien para abusar de la capacidad que Dios le ha dado. Un abuso tremendo. El criterio de la calidad de vida. Bueno, pues es que el síndrome de Down, la parálisis cerebral, corrupción, falta de educación, falta de vivienda, guerras, alcoholismo, hambre, pobreza, ceguera. Entonces, bueno, si hay todos estos problemas, pues mejor vamos a evitar tener más hijos, vamos a evitar pues la posibilidad de procrear, pues para darles a poquitos mucho. Y esto no siempre se aplica. Desafortunadamente vivimos en una sociedad egoísta, egocéntrica, y eso está bastante marcado, porque en esta sociedad egocéntrica la prioridad es el yo y después el yo. Entonces, lejos de pensar en un ambiente que crea, que construye en la familia, se piensa en el bienestar personal. Entonces, estos criterios desafortunadamente no son suficientes para que se apliquen este tipo de cuestiones en contra de la vida. Amar a mis semejantes. Dios es amor y el hombre es imagen de Dios. Entonces, en la medida en la que el hombre ama, es en la medida en la que se va dignificando como persona humana. La dignidad no la pierde, pero sí se dignifica en el sentido en el que va experimentando la felicidad, la alegría, la realización. ¿Por qué? Pues porque está amando, porque está realizando lo que está en su naturaleza, el auténtico amor. Y para amar se necesita salir del yo. Es decir, el amor propio es base, pero después hay que amar al prójimo. Esta salir del yo es una trascendencia, porque entonces podemos realmente amar. Podemos encontrar en el otro una oportunidad para amar. Conclusión. Todos tenemos el derecho de llevar a cabo la misión para la que fuimos creados y nadie puede tratar de impedirlo. Hoy en día los valores fundamentales del amor, de la familia, de la vida y de los más débiles pues están sufriendo un tremendo ataque. Hay que hablar también de que hay ideologías que subyacen en esto. Hay una manipulación tremenda de los gobiernos o a los gobiernos por los poderosos del mundo. Hay un libro que recomendó el Papa Francisco de un tal Hugh Benson, creo que se llama El Señor del Mundo, y habla de este gobierno global que es manipulado, pues, ¿verdad? No podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados, pues seríamos entonces cómplices por omisión. La invitación entonces es a luchar por la vida, a defenderla y en esta defensa de la vida ser capaces incluso de pues, enfrentarnos, porque aquí lo más importante va a ser la verdad. Cuando nos enfrentamos a ¿qué podríamos decir? Pues a las situaciones propias de nuestro tiempo, cuando luchamos en contra de los males del mundo,
pues estamos defendiendo el bien. Y esa es la gran virtud a la que estamos llamados, defender la vida, defender la verdad con objetividad. Les agradezco esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Saludos.